Dracaris. Buena gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí vuestra dragona favorita os trae otro vídeo más. Y bueno gente, si os digo que Arthur Evolved ya es prácticamente de Snake Games, ¿me creeríais? Porque ahora mismo Arthur Evolved, Wilcar ya no lo está tocando. No lo está tocando absolutamente nada. ¿Quién va a sacar un nuevo DLC? Snake Games. Wilcar, no. En Evolved Wilcar ya no lo va a tocar más porque está centrado, como dijimos, en Arthur Ascended y Art 2 próximamente, que será de aquí unos años. Que estará con Art 2, ¿no? Pero ahora mismo está con Arthur Ascended y la verdad que el Evolved Wilcar ya no lo va a tocar. Así que Snake Games está haciendo de las suyas y se ven en cositas. Ahora os enseñar unas pruebas que salieron pues en 2023, ¿vale? De Snake Games. Porque claro, hay cosas sospechosas. Y todo esto lo traigo sobre un vídeo que he visto de GP, que es interesante ver a GP. Vale, así que dejaré el vídeo en la descripción para que haya gente que quiera enterarse pues también de lo que dice GP. Os dejaré en la descripción. Es un youtuber inglés, ¿vale? Así que poned los subtítulos y os enteráis. Más que nada. Y bueno, vamos con los detalles que hay sobre esto, porque la verdad pinta mal para Evolver. La verdad pinta mal porque Snake Games se le va a cargar de Evolver, ya os digo yo. Así que gente, vamos con el vídeo, pero antes quiero decir que si queréis todas las novedades de ARK, noticias, trucos y demás, pues suscribáis aquí en mi canal para tener toda la información. También dejad un like ahí para que YouTube lo recomiende a más gente y también compartirlo con vuestra gente. Así que gente, vamos ya y vamos con el vídeo. Y bien gente, todo empieza con este comunicado, este referéndum que hizo lo que hizo pues Snake Games. ¿Os acordáis de esto? Donde nos enseñaban pues todo esto, la historia que estaban haciendo Snake Games y demás. ¿Vale? Como podéis ver, datos, esto, el ascende, cuando vendieron y demás. También hablando de Ardos, ¿vale? Que iba a salir para 2024, que no ha salido todavía, Ardos. Así que nada, Ardos, pues lo veremos más a futuro. Y bueno, llegamos a la parte importante que está aquí abajo, que es esta parte de aquí. Como podéis ver, aquí hay algo que es muy sospechoso y es sobre esto, el DLC de Ark, de Ark, DLC6. Fijaos en el logo que no usan el logo de Ark Ascended, sino usan el logo de Fjordo. O sea, usan el último logo que tuvo Arthur Evolved, que es el de Fjordur, el último mapa, ¿vale? Y lo pusieron aquí, porque aquí el Ascended, cuando hicieron esto, ya existía. ¿Por qué no pusieron aquí el emblema del Ascended? Claro, esto nadie se ha dado cuenta, nadie. Hasta el día de hoy, cuando sacaron el mapa, bueno, el trailer de Acuática. Y como podéis ver, el DLC 6 se ha cumplido y va a ser para el Evolved. Un esto, lo que viene siendo pues una expansión canónica de historia, una expansión pack y, y en verdad, como dicen los de Snake Games, Acuática es de historia. O sea, es una historia alternativa que dicen que es antes de lo que ocurre en Extinction, sobre el elemento y demás. Y ahí está, la historia de Acuática. O sea, está entre Aberration y Extinction. Ahí, ahí está Acuática. Pero será una historia diferente, con diferentes personajes, diferentes cosas. O sea, que no cuadra. Vale, es una historia que se inventa Snake Games que no cuadra. Pero para nada, no cuadra para nada. Pero bueno, es Snake Games, quiere inventar cosas nuevas. La música ya no va a ser la misma de Arthur Evolved, la van a inventar toda porque ellos no tienen a Gary Cooker. Las cinemáticas serán todas de IA o patéticas como hicieron con Aquatica. Vamos, que va a ser todo un desastre. Así que Arthur Evolved está en peligro de extinción
Y según han dicho, que se vienen más anuncios para Ark Evolved muy pronto. A lo mejor para el aniversario anuncian más cosas. Vamos, para el aniversario del Ark, el 10 aniversario, al menos para el Evolved, va a ser un desastre. Van a sacar cosas que vas a ver tú que van a sacar. Imaginaos que dijeron que iban a abrir los servidores oficiales otra vez para Acuática, que van a hacer no sé qué. O sea, ¿para qué cerráis los servidores oficiales en el Evolved y luego lo vais a abrir otra vez? ¿Creéis que la gente va a ir a jugar a vuestros servidores de Evolved dicho que van a ser temporales? O sea, no sé. ¿Qué vais a hacer, Snake Games? ¿Vais a revivir Astro Evolved ahora? ¿O queréis que, no sé, es algo muy raro? O sea, muy raro que quieran revivir a estas alturas Astro Evolved. Es muy raro que quieran revivirlo. Ahora ya sé que vendrá el típico diciendo, pero es que en el Evolved hay más gente jugando. Hombre, hay gente jugando porque más gente que en el Ascended, porque una, Astro Ascended pide demasiados recursos de PC. También tienes que pasar a PlayStation 5 y a Xbox Series S y X. Pero al menos hay casi 6.000 personas jugando entre las tres plataformas al Ascended. Casi 100.000 o 100.000 ya. O sea, ahí está el dato. O sea, ya vimos en un vídeo que hay como 100.000 personas jugando a Artwell Ascended. ¿Cuántas hay en el Evolve? ¿Cuántas hay? Al menos en consola, ¿cuántas hay? Con lo mal que vale Evolve ahora en consola. Y Acuática, ¿no te crees que va a llegar a consola? No creo que llegue. Porque Snake Games, cuando ha hecho un juego, ¿cuántos han llegado en consola de los suyos? ¿El Pixar? ¿Puede ser? ¿Sí? Atlas, solamente a Xbox, llegó, a Play no, y poco más. Porque Dark Light y todos esos juegos que tiene, ninguno llegaba a consola. Es que ninguno. El único es el Pixar que ha llegado a todas las plataformas, el único. El único. Los otros no. Los otros no han llegado a las otras plataformas. Que va, para nada. O sea, Snake Games va a llevar Astro Evolved y no estará bien del todo. Ya os digo yo. Ya os digo yo que van a joder el juego más. Y va a ser que la gente odie a Astro Evolved y al final se tengan que pasar a la Ascended alguna vez. Ya que cuando consigan dinero la gente podrán pasarse a la Ascended cuando se compren un PC nuevo, una PlayStation 5, una Xbox Series S o X y se pasarán a la Ascended. Así que ahí lo dejo. Pero se vienen más anuncios. Ya os dije que si Acuática triunfa, os van a meter más cosas. Os van a meter skins, os van a meter más mapas, más cositas en el Evolve, todo mal hecho, todo caro. Vamos, va a ser un desastre. Yo digo que va a ser un desastre. Ahora, yo al Evolve no vuelvo, es muy lento. La verdad, el Evolve, la última que estuve, es que es verdad, es que me enerva todas las cosas lentas. No es que lo he jugado mucho en consola, yo al Evolve, pero llega el momento que ya es que va peor, que va peor. Que iba al Evolve en PlayStation 4, bueno, ya sacaron el, el último parche, que ya se cerraba casi todo el rato la aplicación. Cada que salías de la partida te crasheaba. Ahí ya lo dejé de jugar porque es que no iba ya, no iba bien. No iba bien y ahora va igual, o sea, no hay parches, no hay actualizaciones para consola. Para consola no hay parche ninguno. No arregla eso. Así que dime tú si Snake Games va a arreglar el juego. Yo digo yo que no. Yo digo que no lo va a arreglar, lo va a empeorar. Y hacerme caso. Si Snake Games saca Acuática por 15 o 20 euros, no lo compréis.
Ya lo he dicho yo, no lo compréis, no compréis Acuática, no caigáis en las trampas. No es un mapa que penséis que es, porque solamente enseñaron un poquito del mapa, un poquito. Vale, así que tened cuidado con lo que compráis de Snake Games, porque os la va a liar. Aquí aviso. Así que, gente, se vienen cositas para Astro Evolved de parte de Snake Games, no de Studio Wildcard. Aquí Studio Wildcard no pinta nada. Studio Wildcard está con el Ascended, que ahora nos va a traer una super actualización. A ver si sale todo bien. Y nos trae cositas. Nos trae el evento del aniversario 10. Nos trae la incubadora, nos trae nueva estructura, nos trae nuevo Ragnarok, nos trae los Colony, nos trae una parte más de Astraeos. O sea, ahí está. El mejor arca ahora, el Ascended. Así que, gente, ya sabéis, el Devolver, dejadlo ya. Dejadlo, ya ahorrar. Pues cuando podáis os pasáis el Ascended. Os juro que no os voy a repetir. Digo yo que el Ascended va a triunfar. Y muy pronto lo veremos. Ahora será Ragnarok, y sé que mucha gente le gusta Ragnarok. Y sé que la gente va a jugar. Así que veremos a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa. Pero el Ascended va a ser un juegazo al final. Veréis. Y el Devolve cada vez irá peor. Así que, gente, os dejo por aquí este vídeo. Espero que os haya gustado. Dejadme en los comentarios qué pensáis vosotros sobre esto. ¿Vale? En libertad de expresión. Ahí en mi canal. Y bueno, yo os leeré. Y bueno, ahí leo los comentarios. Siempre los leo. Siempre. Leo todo. Todos los comentarios los leo. Ahora, si me ponéis que Acuática es mejor del mundo, la verdad, me haré reír mucho. Me hace reír, más que nada. Así que, gente, os dejo por aquí este vídeo. Espero que os haya gustado. Ya sabéis, dejadme like, favoritos, suscribidme, gente. Y nos vemos en el siguiente vídeo, gente. Hasta la próxima, gente. Chao, chao.